Buenos días a todos. Muchas gracias eh, por asistir a este webinar organizado en una alianza entre Maritana Logistic Group y la firma Mendoza, Arias, Valle y Castillo. Ya tenemos varios seminarios, así que ya estamos un poco expertos ya. Gracias a Yair, este creo que es tu tercer seminario, ¿verdad? Sí. En el tema migratorio y laboral y otros temas laborales. Gracias a los inscritos y sin aburrirlos mucho, solo voy a dar una pequeña introducción de nuestra empresa, Maritana Logistic Group. Es una empresa que se activa mucho en el sector marítimo logístico. Somos miembros de la Cámara Marítima, somos miembros de la Cámara Americana de Comercio, ANCHAM, somos miembros de la Cámara Panameña de Tecnología y somos miembros de la Asociación Panameña de Agentes de Carga. Además, pues proveemos este tipo de seminarios en el área marítima y logística, y ahora con la alianza con Mendoza, Arias, Valle y Castillo hemos ampliado pues al área laboral, que también tiene mucho que ver, por supuesto, con el tema marítimo y logístico, donde hay muchos expatriados y el tema migratorio es muy importante, y los permisos de trabajo. Nuestro proyecto insignia es buscomejorflete.com, una plataforma digital independiente para solicitar fletes, para solicitar seguro a la carga, bodega aduanera, inspección de carga, todos los servicios logísticos que requiere la carga entre origen y destino. Y lo bueno es que es totalmente gratuita para importadores y exportadores. Así que muchas gracias por permitirme esta pequeña introducción y sin más demora, le damos la palabra a Aryair para que inicie y se presente. Gracias, Aryair. Gracias, Rommel, nuevamente por la oportunidad el día de hoy. Gracias a los participantes por asistir y aceptar nuestra invitación. El día de hoy, Mendoza, Arias, Valle y Castillo, de acuerdo a la alianza que comunicó Rommel el día de hoy, vamos a dictar un webinar cuyo tema es complejo porque estamos fusionando la parte laboral, que es la experiencia de nuestra firma, Mendoza, Arias, Valle y Castillo, y la parte migratoria. Les cuento que Mendoza, Arias, Valle y Castillo cuenta con varias divisiones y una de ellas es la división de migración. Es una firma experta en derecho laboral, pero definitivamente el permiso de trabajo entra en ese tema o en esa rama del derecho que nos ocupa el día de hoy. Vamos a estar abordando tres temas: nuevos métodos para tramitar permisos de trabajo, vigencia de los permisos de trabajo y medidas temporales de protección de empleo que aplica tanto a extranjeros como a nacionales. Ya les compartimos el PowerPoint. Yo les voy a indicar cualquier comunicado que haga o desarrolle que no está en el PowerPoint para que tomen nota. Hoy contamos con la asistencia de la licenciada Lilibet Castro. Por si tenemos algún problema de internet, ella puede continuar con el seminario. Bueno, eso era broma para Lilibet. Lilibet, la siguiente, por favor. Para entrar en materia, debo señalar que la última resolución que regula la vigencia de los permisos de trabajo es la resolución número DM-225 del 19 de agosto del 2020. Digo la última resolución porque han habido varias. El Ministerio de Trabajo, mediante esta resolución, extiende la vigencia de los permisos de trabajo que vencían entre los meses de marzo a septiembre del 2020. Tenemos que recordar que el 13 de marzo del 2020, el Estado decreta un estado de emergencia nacional y de allí todas las resoluciones, decretos y normativas en materia laboral, migratoria y de salud.
Ahora indica que los permisos de trabajo que vencieron en marzo van a tener una vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020. Los que vencieron en abril hasta el 31 de octubre. Los que vencieron en mayo hasta el 30 de noviembre. Los que vencieron en junio hasta el 31 de diciembre. Los que vencieron en julio hasta el 31 de enero del 2021. Los que vencieron en agosto hasta el 28 de febrero, y los permisos de trabajo que van a vencer en septiembre tendrán una vigencia hasta el 31 de marzo del 2021. Ahora sí deben tomar nota. Ya aquí tenemos varias preguntas. ¿Cuál es el plazo que tienen los extranjeros o el empleador para solicitar la prórroga de los permisos de trabajo? Recuerden que la obligación de solicitar el permiso de trabajo es del empleador. Es al empleador a que le pueden imponer una multa por tener personal extranjero laborando sin permiso de trabajo. Y de hacerles una inspección adicional a la multa, a la empresa le pueden ordenar el inmediato despido del colaborador extranjero. Entonces, si bien es cierto, la obligación es del empleador, también conlleva riesgos para el trabajador, ya que pudieran ordenarle a la empresa el despido inmediato. La ley dice que las prórrogas, para que la empresa no incurra en riesgos, se deben presentar por lo menos 30 días hábiles antes de la fecha de expiración del permiso de trabajo anterior. Tomando eso como base, todos los permisos de trabajo que vencieron en marzo y en abril, yo les estaría recomendando, aun cuando la vigencia se extendió, solicitar la prórroga lo más pronto posible, porque antes del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Trabajo podía estar demorando 4 meses en resolver la solicitud del permiso de trabajo. Si un permiso de trabajo vence en agosto y me dieron una prórroga o una extensión hasta el 28 de febrero y yo solicito la prórroga en septiembre y el Ministerio de Trabajo se demora, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi que voy a tener la aprobación de esa solicitud de prórroga en febrero, que es el mes cuando vence la extensión que se nos otorgó. Ahora, si tenemos a un extranjero con un permiso de trabajo que venció en marzo a agosto, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer? Podemos hacer un contrato de trabajo dependiendo de la fecha de vencimiento hasta esa fecha. Yo puedo hacer un contrato de trabajo con el extranjero que tiene permiso de trabajo que venció en agosto por tiempo definido desde el 1 de septiembre hasta el 28 de febrero del 2021. Ese contrato se debe sellar en el Ministerio de Trabajo y yo estaría recomendando llevar copia del carnet del permiso de trabajo vencido y copia de la resolución que nos ocupa, número 225 del 19 de agosto del 2020. No es porque se nos dé una extensión de la vigencia de los permisos de trabajo que vamos a presentar la prórroga en los meses que les acabo de señalar. Vuelvo y repito, recomiendo solicitar la prórroga del permiso de trabajo lo más pronto posible. Siguiente de Lilibet. Lilibet, ¿la tenemos? Aquí estoy, deme un segundo. Gracias. Listo. El Servicio Nacional de Migración también informó que todo documento de identificación que venció entre el 13 de marzo y 31 de julio será vigente hasta el 31 de octubre. Aquí no hay diferentes fechas. Aquí es
general, todo carnet expedido por el Servicio Nacional de Migración entre el 13 de marzo y el 31 de julio tendrá una vigencia hasta el 31 de octubre. Entonces, los extranjeros deben solicitar la renovación lo más pronto posible, porque acá nada expira el próximo año. La fecha de expiración es el 31 de octubre del 2020 y no tendrán multas o recargos por dicho vencimiento desde el 13 de marzo que se decretó el estado de emergencia nacional. Si venció antes de esa fecha, sí va a generar multas y recargos por estadía vencida. Importante, el horario de atención del Servicio Nacional de Migración es de 7 a 3 p.m. y el horario para entrega de etiquetes o de boletos para la atención es de 7 a 1 p.m. y por lo general se permite la entrada de abogados y en casos excepcionales de extranjeros. Y la entrada va a ser con las nuevas reglas que son por el género. Siguiente. Volvemos al Ministerio de Trabajo. Nuevos métodos de atención para migración laboral y son los nuevos métodos para solicitar permisos de trabajo. Hay permisos de trabajo o casos que están en la etapa de notificación. Para que el abogado se pueda notificar del resuelto, debe solicitar una cita. La cita se puede solicitar por correo o por teléfono. La mejor forma es por teléfono. Y el abogado debe proporcionar el número de caso y el número de la resolución. Y solo se puede notificar de hasta 5 casos por abogado. También señala que se atenderán a 20 abogados por día y que deben proporcionar el listado de los casos que requieran notificación. Ese día, el abogado puede llevar el dinero para pagar el derecho al carnet del permiso de trabajo. Si lleva el dinero y paga el derecho al carnet, tendrá derecho a que se le entregue la resolución mediante la cual se aprobó o se negó el permiso de trabajo. Recuerden que si está en etapa de notificación, no significa que está aprobado, significa que está resuelto y puede estar autorizando el permiso de trabajo o en negativa. En estos momentos, para el tema de la notificación, solo se permite la entrada del abogado. No están permitiendo la entrada para la notificación de pasantes ni de los extranjeros. Para la presentación de los expedientes de permiso de trabajo, también se debe solicitar una cita por teléfono preferiblemente. Para poder presentar un permiso de trabajo, el extranjero se tuvo que haber afiliado. Eso se llama un proceso de filiación biométrica. Eso es una especie de registro, como el registro que se hizo en el Servicio Nacional de Migración. Para que el extranjero pueda proceder con la afiliación biométrica, debe solicitar cita y ese día portar pasaporte y carnet de migración original. El abogado puede ir y debe llevar copia del poder que le otorgó el extranjero y copia del estatus migratorio del extranjero, ese documento que expide el Servicio Nacional de Migración. Sin la afiliación biométrica no podemos presentar el permiso de trabajo. Cuando se realiza la afiliación biométrica, el Ministerio de Trabajo le entrega al extranjero un original de constancia de filiación biométrica y cada vez que requiera solicitar prórroga, deben aportar en el expediente copia de esa certificación de filiación biométrica. La filiación biométrica definitivamente se tiene que hacer con la presencia del extranjero en la institución. El extranjero debe guardar el original de la constancia de filiación biométrica. Para las fotografías de los carnets de permiso de trabajo, no es necesario solicitar cita
el extranjero o el abogado puede ir, o ambos, y solicitar un tiquete para la atención. El horario de atención en el Ministerio de Trabajo es de 9 de la mañana a 4 p.m. Y solamente se tendrán las restricciones de movilidad según el género. La movilidad para hombres y la movilidad para mujeres. En este caso, el abogado sí lo puede asistir en el Ministerio de Trabajo. En el Servicio Nacional de Migración es un poco restringida la entrada de abogados conjuntamente con el extranjero. La anterior. Necesito artículo 1. Estás avanzando, Lilibet. Allí. Ok. Entrando un poco en materia laboral, debemos mencionar el decreto ejecutivo número 101 del 13 de julio del 2020, que se refiere a los acuerdos de reducción de jornada de trabajo. Este es el último decreto porque hubo un par de decretos anteriores que regulaban la materia de la reducción de la jornada de trabajo. Esto aplica para los extranjeros y para los nacionales y puede afectar a los extranjeros a la hora de solicitar permiso de residencia, porque recuerden que para solicitar permiso de residencia por motivos laborales, dentro del 10% o 15%, el extranjero debe tener un salario no menor a 850. Si el extranjero entró en una reducción de la jornada de trabajo, se puede ver afectado a la hora de solicitar, por ejemplo, un permiso de residencia permanente. Este decreto señala que la reducción no puede afectar la rata por hora o el salario por hora pactado, que solamente se puede reducir la jornada hasta un 50%, es decir, la mitad de la jornada, por ende, la mitad del salario. Tiene un máximo. Que los acuerdos de la reducción de la jornada de trabajo son temporales y pueden estar vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020. Por eso es que hay empleadores que han suscrito este acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2020 y no están colocando en los acuerdos 30 días prorrogables porque tendrían que firmar varios documentos a medida de que vayan expirando los 30 días. Entonces, es legalmente posible suscribir un acuerdo de reducción de jornada de trabajo con vencimiento al 31 de diciembre del 2020. Recuerden que los acuerdos de reducción de jornada de trabajo se deben enviar por email al Mitradel y se debe adjuntar copia simple de la planilla preelaborada presentada a la Caja del Seguro Social y copia simple del aviso de operación de la empresa. No es solo firmar el acuerdo de reducción, se debe enviar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Este decreto señala que los descuentos legales deben ser proporcionales a la reducción de la jornada de trabajo. Hay descuentos legales que solicitó el trabajador, tales como préstamos, hipoteca, letras, entre otros. Durante la vigencia del acuerdo de reducción de jornada, dice que la empresa solamente podrá contratar personal para posiciones nuevas, para las cuales no se contaba con personal antes de suscribir el acuerdo de reducción de jornada. Este es el decreto que rige el acuerdo de reducción de jornada de trabajo y las limitantes. Siguiente. Tenemos la ley número 157 del 3 de agosto del 2020. Esta ley es temporal en su mayoría de los artículos y va a regir hasta el 31 de diciembre del 2020. Se señala que no reforma el Código de Trabajo, ya que es temporal y tiene fecha de cumpleaños. Esta ley es para proteger
el empleo. Ese es el objetivo de la ley. Pero vuelvo y repito, su aplicación es temporal hasta el 31 de diciembre del 2020. El artículo primero señala que la ley aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones. Por ejemplo, si un banco podía seguir operando, pero por alguna razón tuvo que cerrar alguna de sus sucursales, ya le aplica esta ley. Dice que aplica a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos mediante autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo en este periodo. Cuando hablan de autorización tácita o expresa, es que algunas empresas solicitaron suspensión de los efectos de los contratos de trabajo en marzo, en abril, y el Ministerio de Trabajo no respondió. En esos casos de silencio administrativo, silencio por parte del Ministerio de Trabajo, se entiende que esa solicitud fue aprobada. Por eso hablan de autorización tácita. Expresa vendría siendo ya con una respuesta del Ministerio de Trabajo, respuesta que están dando mediante proveídos. Siguiente. El artículo 2 señala que se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido para proteger el empleo o a los trabajadores que están suspendidos, y que solo se permite la contratación de trabajadores cuando se requiere o la empresa requiere nuevos puestos de trabajo. Y para esto se requiere de la autorización por parte de la organización sindical y de los trabajadores donde no exista un sindicato, previo a la contratación de los nuevos trabajadores. Es decir, que antes de contratar a trabajadores, la empresa le debe comunicar al sindicato o a los trabajadores. Los trabajadores que no sean reintegrados con la apertura de las empresas, de acuerdo con lo descrito, mantendrán sus contratos suspendidos hasta que sean reintegrados. La suspensión de los contratos de trabajo podrán ser prorrogadas mes a mes hasta el 31 de diciembre, conforme a los procedimientos del Mitradel. Y aquí explico un poco. Desde el 13 de marzo del 2020, algunas empresas, no todas, podían solicitar suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, ya que no estaban en la lista de las empresas que podían seguir operando, tales como hospitales, clínicas, bancos, entre otros. Algunas empresas solicitaron suspensión de los efectos de los contratos en marzo y en abril, y fueron solicitando prórrogas automáticas mes a mes. El Código de Trabajo solamente autorizaba a solicitar 4 prórrogas. Entonces ya en agosto era necesario normar esta materia para que las empresas pudieran solicitar prórrogas de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, ya que para muchas empresas ya para agosto o septiembre tenían por ley que reintegrar a todos sus trabajadores. De allí la necesidad de esta ley del 3 de agosto del 2020. Todas las empresas que quieran mantener contratos de trabajo suspendidos deben solicitar la prórroga al Ministerio de Trabajo y probar la afectación económica. Y esta solicitud va a ser mes a mes hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces tenemos trabajadores nacionales y extranjeros suspendidos que le están preguntando a su empleador qué va a pasar con nosotros.
hay parte de trabajadores de una empresa que están laborando y hay otra parte de los trabajadores que están con contratos suspendidos. Y esto es por varias razones. Una, porque hay empresas que el Estado solamente les permitió reactivar al 30% de los trabajadores. Entonces hay un 70% que se mantiene suspendido. Hay otras empresas que ustedes han escuchado que solo pueden activar al 50% de sus trabajadores. Entonces, el resto, la mitad, se mantiene con contratos de trabajo suspendidos. Pero pasan los meses y el trabajador que está suspendido pregunta qué va a pasar conmigo en septiembre, qué va a pasar conmigo octubre, noviembre y diciembre. Es una inseguridad, como quieran llamarlo, y para la empresa también, aparte de que la empresa tiene un oxígeno, por llamarlo de alguna manera, hasta el 31 de diciembre del 2020. Según esta ley, se debe entender que para el 1 de enero del 2021, la empresa, todas las empresas, están obligadas a reintegrar a todos sus trabajadores extranjeros o nacionales. Antes de que se me olvide, porque no está en el PowerPoint, he visto resoluciones de entes reguladores que han indicado que a la hora de reactivar a los trabajadores, se debe reactivar primero a los nacionales. Y luego de haber reactivado a todos los nacionales, se les permite reactivar a los extranjeros. Esto no está en el PowerPoint porque es un tema complejo que va a traer muchos reclamos, inclusive por parte de la empresa, porque se están inmiscuyendo en su libertad de administración. A la hora de la hora, la empresa lo que quiere es mantener el empleo de los trabajadores, pero para mantener el empleo de los trabajadores se debe mantener viva la empresa y va a tomar decisiones administrativas para reactivar a los trabajadores que van a ayudar a mantener viva la empresa y a salir de esta crisis económica y de salud. En estos casos de solicitud de prórroga de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre del 2020, no aplica el silencio administrativo. Lo que estamos recomendando es, si vamos a solicitar una prórroga y no nos contestan en 3 días, enviar la solicitud nuevamente porque ya no aplica el silencio administrativo. Recuerden que el silencio administrativo dice que si el ministerio no responde en 3 días, por silencio se entiende admitida o autorizada la prórroga de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Ahora, a partir de agosto, no existe o no aplica el silencio administrativo. Las empresas deben solicitar su prórroga hasta que el Ministerio de Trabajo les responda mediante un proveído. El artículo 3 señala que el reintegro gradual de los trabajadores con contratos de trabajo suspendidos no podrá ser utilizado como medida de represalia o discriminación. Y hablaron de discriminación por razones sindicales, creo que era el espíritu de la ley. A la hora de reactivar a los trabajadores, podían haber empresas que tomaban la decisión de reintegrar a todos menos a los sindicalistas. Pero se fueron más allá y hablaron discriminación por raza, sexo, religión, salud, discapacidad o de cualquier otro tipo. Esto me hace mucho ruido porque cualquier trabajador que quedó suspendido puede indicar que fue objeto de una discriminación por sexo, por ser hombre o por ser mujer, por religión,
por salud, por padecer de alguna enfermedad, presión alta, diabetes, raza, discapacidad. Y lo dejaron todavía abierto porque dice cualquier otro tipo, en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, no hablaron de nacionalidad. Eso lo menciono porque estamos hablando del tema de la contratación de extranjeros. Allí no dice que hay que reintegrar primero a los nacionales y luego a los extranjeros. Un extranjero pudiera también alegar que no fue reintegrado o reactivado y fue objeto de discriminación. Los trabajadores podrán denunciar ante la Dirección General de Trabajo o direcciones regionales las medidas de represalias o discriminación en que incurra el trabajador al momento de determinar el reintegro gradual. Al empleador que se le compruebe, alzo el tono de voz porque no sé cómo lo van a comprobar, ante las autoridades administrativas de trabajo que se ha incurrido en esta prohibición, ese empleador va a ser sancionado con multas de 500 a 1000 balboas por cada trabajador discriminado, según un procedimiento administrativo descrito en la Ley 53 de 1975. Siguiente. Artículo 4. Señala que el empleador que ha reactivado sus operaciones podrá establecer turnos de trabajo distintos a los vigentes en la empresa y a los pactados, pero deberá informar a los trabajadores de dichos cambios por lo menos 48 horas de anticipación. Las empresas que se han mantenido operando desde la declaratoria del estado de emergencia nacional, desde el 13 de marzo del 2020, no podrán variar los turnos de trabajo, salvo mediante mutuo acuerdo con el trabajador, tomando en consideración el reglamento interno de trabajo, el contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo si ésta existe. Artículo 5. Este artículo reglamenta lo de la partida del 13º mes para lo que fue el 15 de agosto del presente año. Tendrán que regular qué es lo que va a ocurrir para la partida del 15 de diciembre del 2020, pero asumo que será un tanto igual. Las empresas que tienen trabajadores reactivados van a calcular el 13º mes de conformidad con la ley, dependiendo de los ingresos de cada colaborador. Y los trabajadores que se mantienen con contratos suspendidos, asumo que el Estado les otorgará nuevamente el bono de 50 balboas, que se otorgó para el 15 de agosto del 2020. Artículo 6. El artículo 6 reglamenta temporalmente la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento. Esto aplica para nacionales y para extranjeros. Antes de la ley del 3 de agosto del 2020, la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento era más sencilla y los requisitos era que se hiciera por escrito, de forma voluntaria y sin renuncia de derechos. Cuando hablábamos sin renuncia de derechos, nos referíamos a derechos adquiridos. Si tenía un contrato de trabajo por tiempo indefinido, sin renuncia de el pago de salarios, vacaciones, décimo, tercer mes y prima de antigüedad. Si tenía contrato de trabajo por tiempo definido, que ocurre en la mayoría de las contrataciones de extranjeros, los derechos adquiridos son vacaciones proporcionales, salario y 13º mes proporcional. Los contratos de trabajo por tiempo definido no generan el derecho a prima de antigüedad.
Aquí es muy importante para las empresas, para los trabajadores, que a la hora de terminar una relación de trabajo, se debe considerar qué tipo de contrato de trabajo tiene el trabajador. Y lo general es que el contrato de trabajo para los extranjeros sea por tiempo definido, salvo que el extranjero tenga permiso de trabajo por tiempo indefinido. La nueva normativa, que es temporal hasta el 31 de diciembre del 2020, señala que para que el empleador pueda dar por terminada la relación de trabajo por mutuo acuerdo o por mutuo consentimiento, debe entregarle al trabajador una propuesta a través de una carta propuesta. Le podemos decir al trabajador: la empresa ha decidido terminar la relación de trabajo con usted, pero quisiera hacerla por mutuo consentimiento y esta es la propuesta. Se la entrega, el trabajador firma de recibido y este trabajador va a tener por lo menos 48 horas para responder si acepta o no acepta la propuesta. Si el trabajador no responde, significa que no aceptó la propuesta. Si se firma un mutuo acuerdo sin que haya transcurrido el término de los 2 días hábiles para que el trabajador responda, el trabajador podrá demandar la nulidad por esta causa ante los juzgados seccionales de trabajo, mediante un proceso abreviado, y puede solicitar el reintegro a sus labores. ¿Qué plazo tiene el trabajador para demandar o solicitar el reintegro si no se le dieron las 48 horas para que contestara y firmó en 24 horas el mutuo? Tiene 1 año para solicitar el reintegro y pedir la nulidad de ese documento. Entonces, para las empresas es muy importante saberse de memoria este artículo 6, porque un error puede conllevar riesgos económicos para la empresa. Imagínense un mutuo acuerdo firmado por un trabajador de 20,000, de 2,000, de 40,000, y no le dieron las 48 horas, ese trabajador se gasta el dinero y puede solicitarle reintegro a la empresa. Sigue señalando el artículo 6 que se presume cierta la afirmación del trabajador acerca de que no se le otorgó el término de los 2 días para responder. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable. Ya están haciendo preguntas. Las preguntas van a ser al final. Esto del mutuo acuerdo es complejo. Yo lo que le recomiendo a las empresas es hacer 4 documentos. Una carta entregándole la propuesta al trabajador en papel membrete de la empresa. La propuesta, que puede ser vacaciones tanto, décimo tanto, prima de antigüedad tanto, indemnización acordada o indemnización tanto. Otro tercer documento, que es la carta mediante la cual el trabajador acepta la propuesta. Y el último documento va a ser el mutuo acuerdo, no como se conoce. Ya hemos elaborado un mutuo acuerdo con una cláusula adicional en donde consta o en donde el trabajador declara que la propuesta se le entregó tal día y que efectivamente se le dieron por lo menos 2 días hábiles para responder. Yo recomendaría lo siguiente: le entrego la propuesta y la carta el lunes. Yo no voy a contar el lunes. Él debe pensar si acepta martes y miércoles. Y yo estaría firmando el mutuo el jueves. Y mejor si lo firmo el viernes. Recuérdense que son 2 días hábiles por lo menos. Entonces, ahora, para suscribir un mutuo acuerdo, las empresas no pueden cometer errores. Tienen que cumplir con los requisitos del artículo 6
hasta el 31 de diciembre del 2020. Todos los mutuos acuerdos que se hayan suscrito a partir del 3 de agosto de este año que no cumplieron con ese requisito, la empresa tiene un riesgo de que el trabajador solicite la nulidad. Y al no mencionar el plazo que tiene el trabajador para demandar, el código nos lleva a dar un plazo de 1 año, lo cual es mucho. Siguiente. Artículo 7. Este artículo señala que la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, despido o decisión unilateral del trabajador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido, obliga a la cancelación inmediata en un solo pago del total de las prestaciones a las que tiene derecho. Aquí debo señalar lo siguiente. Ya vimos los requisitos para poder dar por terminada la relación por mutuo consentimiento para que sea válida. A la hora de hacer un mutuo consentimiento, la ley dice que lo que son derechos adquiridos se debe pagar en un solo pago. No puedo hacer arreglos de pago. No puede el empleador pagar los derechos adquiridos en 6, 7, 8, 9 pagos, ni con el consentimiento del trabajador. A la hora de que el empleador proceda con un despido, debe pagar en un solo pago y a la hora que le entrega la carta de despido, vacaciones, décimo y prima de antigüedad. Si es extranjero con contrato definido, vacaciones y décimo. La pregunta puede ser, licenciada, ¿y si ese extranjero tiene 5 contratos de trabajo por tiempo definido? ¿Esa relación es definida o indefinida? Bueno, hay criterios y hay varias o distintas jurisprudencias. Los jueces tienen distintos criterios. Otro, dice la terminación de la relación por decisión unilateral del empleador. ¿Eso qué es? Hay una facultad que tienen los empleadores de dar por terminada la relación de trabajo sin causa justa con trabajadores que tengan menos de 2 años de servicios continuos. El famoso artículo 212, numeral 1. Los abogados laboralistas y los trabajadores, capital humano, recursos humanos, hablamos carta de despido 213, carta de despido 212. La carta de despido 212, numeral 1, indica que cuando le entregan ese 212 al trabajador, se le debe pagar inmediatamente y en un solo pago sus derechos o sus prestaciones. Como no tengo causa justa de despido, el artículo 212 señala que se le debe pagar al trabajador vacaciones, décimo prima, indemnización y preaviso. El preaviso se puede pagar en tiempo o en dinero. Si se va a pagar en dinero, lo tienen que pagar entregando la carta, entregando el pago de las prestaciones inmediatamente y en un solo pago. Igual con la carta de despido 213. Esto de un solo pago es temporal. Esto de que la cancelación es inmediata es temporal, porque recuerden que esta ley es temporal, valga la redundancia, y que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Siguiente. Ok, el anterior, por favor, disculpa, Lilibet. En el mutuo acuerdo, a mi criterio, yo tengo que pagar vacaciones, décimo y prima de antigüedad en un solo pago inmediatamente. Pero el pago de la indemnización sí puedo pactar con el trabajador pagarlo en varios pagos, porque el artículo 7 dice prestaciones a las que tiene derecho. Los trabajadores, cuando se termina la relación de trabajo por mutuo acuerdo, no es que la indemnización es un derecho adquirido. La indemnización se puede negociar y por consiguiente se puede negociar la forma del pago. Lo que no podemos negociar es la forma de pago de las vacaciones
13º mes y prima de antigüedad. Recuerden que la prima de antigüedad solo aplica para contratos de trabajo por tiempo indefinido. Recuerden que para dar por terminada la relación de trabajo con un extranjero, se requiere ver el contrato de trabajo suscrito entre las partes y el permiso de trabajo del extranjero para tomar la decisión correcta de terminar la relación de trabajo. Si el extranjero no tiene un contrato de trabajo indefinido, no aplica el 212. El 212 solo aplica para trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indefinido y que tengan menos de 2 años de servicios. Siguiente. Artículo 8. Importantísimo. Para calcular la prima de antigüedad y la indemnización ahora, a partir de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, se calcula diferente a como lo señala el Código de Trabajo. Y dice que se calculará con los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores o el último salario mensual antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional. Recuerden que la declaratoria del estado de emergencia nacional se decretó el 13 de marzo del 2020. Entonces hay que buscar los salarios de los 6 meses anteriores al 13 de marzo del 2020. Y esos salarios anteriores al 13 de marzo del 2020 son los salarios más altos del trabajador porque entra el mes de noviembre y de diciembre, meses en el que el trabajador recibía bono, aguinaldo de Navidad, 13º mes, mejora del 13º mes, tal vez prima de producción, comisiones, y diciembre es un mes productivo antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional. Y las prestaciones, prima de antigüedad e indemnización a partir de agosto, 3 de agosto del presente año, se van a tomar en consideración a los salarios percibidos los 6 meses anteriores o el último, según sea más favorable al trabajador. Olvídense de la reducción de la jornada de trabajo. Ese no es el salario que vamos a tomar para calcular prima de antigüedad e indemnización. Y esta es una información que debe tener tanto el empresario como el trabajador. Siguiente. El artículo 9 es el único que seguirá vigente por siempre después del 31 de diciembre del 2020. Y habla del fuero de maternidad. Señala que el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad se suspende durante el periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Y el tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto se reintegre o se reactive a la trabajadora. Esto es importante con las trabajadoras que gocen de fuero de maternidad. Recuerde que el fuero de maternidad es mientras esté embarazada, pero también hay un fuero postparto que comienza a regir desde el momento en que la trabajadora se reintegra a sus labores, inclusive después del parto y después de las vacaciones que por lo general utilizan luego del parto. Vuelvo y repito, el artículo 9 es el único que quedará vigente después del 31 de diciembre del 2020. Los artículos del 1 al 8 son temporales y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020. Con esto doy por terminada la presentación. Regálame la siguiente, Lilibet, que creo que está. Sí, con esto doy por terminada la presentación, justo a la hora. Entramos al periodo de preguntas y respuestas. Si tienen alguna consulta, yo siempre les doy la cortesía de la primera gratis.
nos pueden escribir al email avalle@mavclex.com. Ustedes lo tienen ya que se les envió la presentación del PowerPoint. Muchas gracias por su atención y Lilibet, como mi persona, quedamos a la orden para sus preguntas. Gracias, Lilibet. Hay una pregunta en el chat, pero solo hay una pregunta, eso me preocupa. Dice, ¿a partir de cuándo se debe aplicar los 2 días por mutuo acuerdo? A partir de la vigencia de la ley 157 del 3 de agosto del 2020, que entró en vigencia el 3 de agosto del 2020. Bueno, la presentación ha sido muy buena. Yo también estoy aprendiendo. No soy abogado ni estoy en recursos humanos. Pero bueno, lo importante es que los inscritos aquí pues hagan sus preguntas, aprovechen la experiencia que tiene Aryair en el tema migratorio y laboral. No siempre se tiene a alguien disponible para consultas. Aquí hay otra que es bien larga. Dice, muy buenos días, gracias por el espacio. Tengo un caso puntual en el que me gustaría su opinión ante la presente situación inédita que vivimos. A la persona se le presentó su solicitud de permiso de residencia temporal como contratado dentro del 10% del personal ordinario en febrero en migración. Cuando se dio el cierre en marzo, nos encontrábamos esperando la emisión del estatus migratorio. Nos fue entregado en junio, cuando nos presentábamos a llevar la solicitud al Mitradel. Se hacía referencia a que próximamente se habilitaría una plataforma digital que sería utilizada para nuevas solicitudes. No es sino hasta hace 2 semanas que se nos informa el método de citas por teléfono. Ahora, se nos cita para el 1 de octubre realizar el registro biométrico. El señor ya le solicitamos renovación de su carnet de trámite migratorio que vencía en agosto y se nos renovó hasta noviembre. ¿Qué opinión te merece todo eso? Porque no hay una pregunta, sino una explicación de algo que está ocurriendo. Sí, lo que está ocurriendo es que las citas para la afiliación biométrica las están dando ya, wow, yo pensé que la mía era tarde, era en septiembre, y a la colega le dieron la cita en octubre. Y hasta que el extranjero no proceda con esa filiación, no pueden presentar el expediente del permiso de trabajo. Hay que ver si es una solicitud nueva o si es prórroga, porque si es prórroga, hay que ver la vigencia que le otorgó el Ministerio de Trabajo para ese permiso de trabajo. Y si es la primera vez, el tema es que van a poder presentar el expediente en octubre, después de la filiación biométrica, y ese permiso de trabajo seguramente lo necesita la abogada para completar su expediente en el Servicio Nacional de Migración, porque es por motivos laborales. Pero sí, es lo que está ocurriendo. Por eso es que al principio yo les decía que si hay permisos de trabajo que van a vencer en agosto y que les dieron una extensión hasta febrero, no esperen a enero o diciembre para presentar la prórroga, porque ahora todo es por cita, y si yo estoy pidiendo una cita en agosto y ya se la están dando en octubre, es mejor no perder el tiempo para recopilar los documentos y renovar carnet de migración, recopilar los documentos y solicitar los permisos de trabajo. Ok. Continuando con el mismo tema porque es largo, dice, ¿podríamos en noviembre volver a solicitar la renovación del carnet de trámite por 3 meses más mientras conseguimos una respuesta del Ministerio de Trabajo? Sí, pienso que sí. Lo que no tengo claro es si es la primera solicitud del permiso de residencia provisional de 2 años o es la residencia permanente. Tampoco sé si es una prórroga de permiso de trabajo o si es la primera solicitud del permiso de trabajo. Allí, si gustas, me escribes al celular por WhatsApp
para tener los datos precisos. 6613-2809. 6613-2809, José. Con mucho gusto puedes escribir a la licenciada Aryair. La siguiente pregunta dice, ¿la afiliación en Mitradel tiene que ir al extranjero? ¿Tiene que ir al extranjero o lo puede hacer el abogado? Eso ya lo hablaste, creo. ¿Podrías, por favor, reformular, reafirmarlo? Sí, se debe solicitar la cita. Debe ir el extranjero, porque la afiliación biométrica, tengo entendido, Lilibet, que le toman foto, la huella. Definitivamente tiene que ir el extranjero. No lo puede hacer el abogado. Ok. ¿Cómo se procede en el caso de que se firme un mutuo? ¿Se tendría que reactivar a la persona antes de firmarlo? Y una vez la persona queda desempleada, si se activa, ¿cómo se hace para que le otorguen nuevamente el bono solidario? Para suscribir un mutuo acuerdo, no es necesario reactivar al trabajador. Recuerden que para dar por terminada la relación de trabajo, se puede hacer estando el trabajador de licencia, suspendido, de vacaciones, porque no es un despido. Lo que yo no puedo hacer sin reactivar al trabajador es notificarle un despido, salvo que sea por menos de 2 años, pero no un despido con causa justa. Para contestar la pregunta, no es necesario reactivar al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo por mutuo acuerdo, ni para entregarle la propuesta. Recuerden que hay que entregarle la propuesta primero y el trabajador debe tener por lo menos 2 días hábiles para revisarla. Esos 2 días hábiles van a enredar todo porque son 2 días en el que él va a ir al Ministerio de Trabajo a ver qué le dicen, le va a entregar la propuesta a todos sus amigos contadores, le va a entregar la propuesta a la familia, le va a entregar la propuesta a los abogados y los abogados enredan todo. Seguramente le van a decir, no firmes, no aceptes. Bueno, créanme que es así. Bueno, otra pregunta. ¿Sabe cómo están operando las oficinas SEM en el MISI? Sí, tienen un horario diferente, no recuerdo, pero me lo mandaron, a ver si lo ubico. Ayer, Lilibet, me lo mandaron, Ana Carolina lo mandó. No sé si ella está presente, creo que sí. Ana Carolina, tú me diste el horario de atención de SEM. Ana Carolina me dijo, aquí está, que el horario es de 9 a.m. Sí. a 2 p.m. De 9 a 2, así es, en las oficinas SEM. ¿Quiénes Los pueden ir? expedientes se tienen que mandar. Ok, en el caso de las oficinas SEM y los expedientes, se debe mandar primero el expediente por vía web. Se manda a una dirección de correo electrónico. Luego, le informan que ya puede ir a presentar el expediente en físico y lo tiene que hacer por medio del Departamento de Archivo y Correspondencia del Ministerio de Comercio e Industria. Después de eso, se espera aproximadamente una semana en que le informen que ya cuenta con cita para que el extranjero proceda a asistir al registro, o si no es en el caso de registro, a que se le dé la apertura al expediente. Y luego de eso otorgan otra cita para que se tome la visa múltiple de entradas y salidas, para que se haga en sitio. Sí, todo este tema migratorio es complejo porque hay procedimientos en sede, que es el Servicio Nacional de Migración ubicado en Tumbamuerto, pero el que acaba de indicar Ana Carolina es el proceso de visas SEM y es diferente. Tanto que en la oficina tenemos al personal especializado en SEM, especializado en el área de permiso de residencia y permiso de trabajo de Panamá Pacífico. Hay otra especialidad que es visa y permiso de trabajo en calidad de transeúnte. Hay otra especialidad que son las naturalizaciones.
Hay permisos de residencia por motivos laborales, que es mi especialidad, 10%, 15%, bajo el acuerdo Marrakech, convenio con Italia, países amigos. Entonces, en la oficina, la división cuenta con 5 abogados especialistas en derecho migratorio que a su vez tienen subespecialidades. Entonces, si a mí me hacen una pregunta de naturalización, yo se la remito a la licenciada Ana Carolina Díaz, que es la que nos acaba de hablar. Si es transeúnte, Ana Carolina Díaz. Si es SEM, Ana Carolina Díaz. Lilibet nos ayuda con el tema de las renovaciones de las licencias de conducir, de el tema del Ministerio de Trabajo, permiso de residencia en tumba muerto. Cada abogado tiene su especialidad en la firma. Bueno, yo imagino que todos los inscritos tienen algún tema con extranjeros, ¿no? Por la naturaleza de este seminario. Así que pues les invito a que sigan preguntando. Todavía tenemos unos minutos más que podemos aprovechar la experiencia de Aryair, tanto migratoria como... Todo extranjero, sí, todo extranjero que se le entregue una propuesta debe asesorarse con un experto. El extranjero o la terminación de la relación de trabajo con un extranjero no es igual en la mayoría de los casos que una terminación de la relación de trabajo con un nacional. Entonces, si a mí me hacen una consulta, yo voy a pedir copia del carnet de permiso de trabajo, copia de la resolución del permiso de trabajo, copia del carnet de permiso de residencia, todos los contratos suscritos con ese extranjero, y entonces voy a contestar. Por eso es que a la consulta que me acaban de hacer, para ser responsable, voy a necesitar varios documentos para responder. Cuando el personal de recursos humanos, capital humano, me hace una consulta, mi pregunta va a ser, ¿es extranjero o es nacional? La otra es, hay extranjeros que tienen 5 años en la empresa. ¿Es indefinido esa relación? Bueno, depende de su permiso de trabajo. Si su permiso de trabajo es por tiempo definido, por más que tenga 5 años en la empresa, no es indefinida la relación. Para mí una relación de trabajo con un extranjero va a ser indefinida si el extranjero cuenta con permiso de trabajo por tiempo indefinido. Voy a hacer una consulta yo. Por supuesto. Mira, la pregunta es esta. Obviamente esta crisis ha dejado la producción de las empresas en el piso, la venta, los ingresos. ¿Qué te puede exigir el ministerio cuando vas bueno, no a despedir, sino a dejar cesante porque sencillamente tu negocio lo perdiste la mitad de él? ¿Qué te exige como requisito o válido para que puedas demostrar de que tienes que salir de la persona? Esa pregunta yo me la hago a diario y me la hacen los empresarios a diario, porque uno me dice, Ari, esa ley 157 del 3 de agosto de 2020 es para proteger el empleo. ¿Cuál empleo? Luego me dice el empresario, Ari, si yo quiero terminar la relación de trabajo por vencimiento del contrato de trabajo por tiempo definido, adivina qué, yo no tengo dinero, yo no tengo la liquidez para pagarle al trabajador ni sus derechos adquiridos, vacaciones y 13º mes. ¿De dónde voy a sacar dinero para hacerle una propuesta de una indemnización? O sea, yo, empresario, tengo que indemnizar al trabajador, pero si yo, empresario, no tengo la culpa del estado de emergencia nacional y de la pandemia y del COVID, y yo, empresario, no tengo dinero. Entonces, hay una realidad, y es que hay algunos empresarios que no cuentan con el pasivo laboral. Yo puedo tener 20 años en una empresa y yo tengo derecho a una prima de antigüedad. La pregunta será, ¿tendrá ese empleador mi platita de mi prima de antigüedad en el banco? La ley obliga a las empresas a tener un fondo de cesantía, pero es un porcentaje de mi prima de antigüedad.
Entonces, el tema de la ley para proteger el empleo es un ideal. El tema de complicar para hacer un mutuo acuerdo para que el empleador no pueda terminar la relación de trabajo sigue siendo un ideal. Proteger el empleo, vuelvo y repito, es un ideal. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? Yo puedo decir, si un trabajador me renuncia, si todos mis trabajadores me renuncian y tienen derecho a vacaciones, décimo y prima, yo tengo ese dinero para pagarlo inmediatamente en un solo pago. La respuesta es no. La mayoría de las empresas no tienen en el banco ni siquiera el pasivo laboral, porque, como lo mencionas, Rommel, en estos tiempos hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar por más moratoria, hay que pagar el alquiler. Si no lo pagaste, no es que eso desaparece, eso se está acumulando y en enero te van a mandar la cuenta de electricidad y la cuenta del alquiler. Entonces, cuando yo leo esa ley 157, yo me hago la misma pregunta y no solo me la hago porque si la empresa reactivó a un 30% de los colaboradores, hay un 70% que no reactivó porque no tienen nada que hacer, no hay trabajo que tengan que realizar, no hay ingresos, no hay ventas, pero todo esto es hasta el 31 de diciembre. Como somos, el 31 de enero tenemos que reactivar al trabajador y no hay para pagarle el salario y hay que terminar la relación de trabajo por despido injustificado, pagando indemnización. Entonces, ese número lo están sacando todos los empresarios. Todos los empresarios responsables están calculando las vacaciones, el décimo, la prima de antigüedad y la indemnización, porque en enero van a tener que dar por terminada la relación de trabajo. Y si uno pide autorización para despedir por razones económicas, el Ministerio de Trabajo, mediante un proceso largo, te lo autoriza, pero te ordena pagar indemnización porque el trabajador no tiene la culpa de lo que está ocurriendo y la culpa la asume el empresario. Entonces, el tema es complejo, la mente es increíble porque hay muchas personas que no quieren pensar en eso. Pero vuelvo y repito, en todas las empresas hay un departamento contable y ese está calculando, ¿pero para qué? Ese está calculando vacaciones, décimo, prima e indemnización. El panorama está bien confuso, entonces. El panorama está confuso. Yo trato de ser lo más positiva que se pueda, pero cuando a mí el departamento contable me dice, yo voy a calcular vacaciones, décimo, prima e indemnización, y lo voy a hacer con la ley esta de agosto, que me manda a usar los ingresos de hace 6 meses, antes del estado de emergencia nacional, cuando todo estaba un poco mejor. Entonces, la indemnización se calcula con los salarios percibidos antes de la pandemia, la indemnización y la prima de antigüedad. Entonces, toda empresa responsable debe sacar ese cálculo. Y seguramente las empresas no van a contar con toda su mano de obra, porque los ingresos han disminuido. Entonces, si yo voy a trabajar en el 2021 con mi 50% de mi planilla, ¿qué voy a hacer con el otro 50%? Tengo que dar por terminada la relación de trabajo, tratando de llegar a un mutuo acuerdo, pagándole vacaciones de eso mi prima y negociar la indemnización. Y el tema de los extranjeros es delicado porque ellos piensan, con razón, que el Ministerio de Trabajo va a proteger la mano de obra nacional. A la hora de que suba y aumente la tasa de desempleo, el gobierno debe proteger la mano de obra nacional. ¿Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales? Sí. Así que el ministerio debe proteger a los extranjeros que tienen permiso de residencia y permiso de trabajo. Pero igual, esto va a estar... Con la reducción de empleo que va a haber, por ley va a haber una reducción también en la cantidad de extranjeros en Panamá. Ya no veo que están programando venir a Panamá.
a tramitar permiso de residencia y permiso de trabajo y cambiar un estatus de turista, muy poco. Y los extranjeros que están, se puede ver afectada la capacidad de contratación de extranjeros porque hay un principio, por cada 10 panameños se puede contratar un extranjero. Pero si van a haber terminaciones de relación de trabajo con panameños, la capacidad para contratar extranjeros va a disminuir. Entonces, ese extranjero que tiene permiso de trabajo dentro del 10%, dentro del 15%, su renovación del permiso de trabajo está condicionada a la cantidad de panameños y a la cantidad de salario de los panameños. Esa renovación se solicita cada año o cada 2 años, pero hay que aportar la planilla de la Caja del Seguro Social de la empresa para revisar los porcentajes de mano de obra y los porcentajes de salario. Entonces, cuando el extranjero pregunta qué va a pasar conmigo y con la renovación de mi permiso de trabajo, la pregunta es muy cierta porque va a depender de la planilla actual de la empresa empleadora. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿algún otro de los asistentes tiene alguna pregunta? Puede hacerla de forma directa o vía chat, como guste. Aló, aló. ¿Alguna otra consulta? El tema, Rommel, es que en la presentación yo hago preguntas y me las contesto. Y el otro es que si tenemos extranjeros, van a hacer la consulta en privado. Si tenemos empleadores, no puedo contestar porque necesito ver las fotos, por lo menos de los carnets. Por eso es que les di la oportunidad de hacer una consulta sin costo alguno vía email o WhatsApp. Bueno, el email lo tienen en la presentación y el celular se los acabamos de dar. Bueno, excelente. Entonces, lo bueno es que las preguntas van a llegar por allá bastante. Una, Rommel. Bueno, una pregunta. Son varios los inscritos, así que muchas gracias a los asistentes. Les estaremos informando sobre cualquier otro seminario de naturaleza laboral. Gracias, Yair, para la despedida. Por favor, adelante. Gracias, estoy viendo los comentarios, agradeciéndonos la participación. Nosotros le damos las gracias nuevamente a ustedes. Lo de la pregunta por chat y por vía email es en serio, pero please, 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 no me manden un cuestionario, porque el cuestionario tiene varias preguntas y es solo una pregunta. Y estamos a la orden, Rommel, para lo que podamos ayudar. Estos seminarios son para transmitir y compartir la normativa en materia laboral y de migración. Ahora hay muchos que se hacen llamar expertos y yo escucho gente hablando de migración y yo, Dios, en serio, y hay gente hablando de derecho laboral, asesorando a trabajadores y asesorando a empresas, pero asesorándolos mal. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta, porque no la tenemos, pero una firma de abogados que tiene más de 40 años solamente viendo el tema laboral, es la única que se puede llamar experta o especialista en derecho laboral. Y de verdad, hay que comunicar las cosas como son. Yo veo asesorías inclusive de parte de las instituciones que no son las correctas. Entonces, en estos tiempos hemos estado trabajando en comunicar toda la normativa laboral que se va dando, que son muchísimas. Solo en materia laboral hay muchas resoluciones, muchos decretos y muchos comunicados que las empresas no pueden ni siquiera interpretarlas porque no son abogados. Y los abogados que no son laboralistas, pues se manejarán con otras ramas y es súper difícil actualizarse.
Y el tema migración también tiene mucha normativa nueva, diaria. Nosotros en la oficina tuvimos que crear un grupo y la gente que tengo en migración me actualiza con las noticias que se dan a través de ventanilla, con comunicados pegados en las paredes y en los vidrios. Y tengo personal en el Ministerio de Trabajo, personal de la firma, que nos mantiene actualizados. Y cada ley que sale la tenemos que leer y que interpretar, y hacemos una interpretación de todo el equipo de abogados. Contamos con 18 abogados, la mayoría expertos en materia laboral, y 5 abogados expertos en materia de migración y de permisos de trabajo. Y el deber en estos tiempos, vuelvo y repito, es comunicar, interpretar las leyes y transmitírselo tanto al sector empresarial como en el caso de la actividad con Rommel, tanto empresarios como trabajadores. Tienen derecho a la información correcta. Con esto yo termino y les doy las gracias. Excelente. Me inspiré, lo siento. Bueno, ahí les enviamos entonces el enlace cuando esté el video en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego.